El estudio de la probabilidad nace de la observación de experimentos y sus resultados. Un experimento es cualquier proceso del que se obtiene una observación, es decir, datos. Hablaremos de experimentos aleatorios. Hay experimentos que pueden repetirse varias veces, de manera que en cada ocasión se obtiene un resultado diferente sin que haya posibilidad de predecir cada uno de los resultados. Para esto se dice que es un experimento aleatorio. Al conjunto de todos los posibles resultados de uno de estos se le llama espacio muestral, el cual se representa por la letra E mayúscula. Ahora hablaremos de los sucesos aleatorios. Es el subconjunto de espacio muestral de un experimento aleatorio. Existen diferentes tipos de sucesos. Suceso simple. Se obtiene en un solo ensayo del experimento. Se obtiene un solo resultado. Suceso compuesto. Varios sucesos simples. Se obtiene más de un resultado. Y finalmente, suceso mutuamente excluyente. Sucesos que no pueden pasar al mismo tiempo, es decir, si uno de ellos ocurre, el otro no. Experimentos simples. Aunque no se puede establecer el resultado del experimento aleatorio, sí es posible medir el grado de certeza que se puede tener de que un resultado en particular se presente. 3 métodos para calcular la probabilidad de un suceso aleatorio. Primero, método clásico o teórico. Se considera que todos los sucesos simples del experimento tienen la misma posibilidad de ocurrir. Sobre esta base, la probabilidad de que un suceso ocurra se calcula como el cociente, el número de resultados o casos favorables y el número total de casos posibles. Ejemplos. Un ejemplo es cuando se lanzan dos monedas de diferente denominación a la vez. ¿Qué probabilidad hay de que en la mayor denominación aparezca cara y en la otra sello? Solución. Sean los sucesos A, en la moneda de mayor denominación aparece cara, y B, en la de menor aparece sello, entonces, primero, la probabilidad de que aparezca cara es 1 sobre 2. Segundo, la probabilidad de que aparezca sello es 1 sobre 2. Ejemplo número 2. Este dice, para el lanzamiento de un dado determina los siguientes sucesos e indica si son simples o compuestos. El A dice, aparece un divisor de 6. El B dice, un número primo. Y el C dice, aparece un múltiplo de 6. La solución que se le da es, se determinan los sucesos escribiendo los resultados que lo favorecen. Si el suceso tiene un solo elemento, vendría siendo simple. Y si el suceso tiene 2 o más elementos, sería compuesto. La respuesta para el A sería 1, 2, 3 y 6. Para el B sería 2, 3 y 5 y para el C sería solamente 6. Método subjetivo. Consiste en que la probabilidad de que un suceso ocurra es la que asigne un individuo de acuerdo con sus creencias y con la información que disponga. Este método se aplica en casos que no se tiene la información suficiente para aplicar los métodos, ya sea método clásico o método empírico. Para calcular la probabilidad de este tipo de sucesos hay que tener en cuenta si los sucesos que lo componen están relacionados mediante la unión de conjuntos. Para esto existen diferentes representaciones. Tenemos la simbólica, que se muestra como unión A-V, intersección que se muestra como ANB. Por otro lado tenemos la probabilidad, que unión es P por AV, intersección que es P por ANB. También tenemos el diagrama de Venn, que se puede observar acá. Y la interpretación, que la unión es un suceso que ocurre en A o B o ambos. Intersección, que es el suceso ocurre en A y B al mismo tiempo. Bueno, hoy yo les voy a explicar dos ejercicios sobre la probabilidad. Para estos dos ejercicios vamos a utilizar esta fórmula de acá. En esta fórmula dice, la probabilidad A o B, esto significa unión, es igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B, menos la probabilidad del suceso A y B. Esto de acá significa una intersección, que es una I, y esto es una unión, que significa una O. Bueno, los dos ejercicios constan de una misma problemática. La problemática es, en un experimento aleatorio, se lanza un dado y se observa el número que queda en la cara superior. El primer ejercicio, el número A, la letra A, que dice, ¿qué probabilidad hay de que aparezca un número impar o un número primo?
Entonces, hay dos eventos en esta problemática. Esos dos eventos los vamos a dividir en la probabilidad del suceso A y la probabilidad del suceso B. Entonces, el primer evento es que caiga un número impar. La probabilidad de que caiga un número impar es igual a las 6 caras que tiene el dado, y las 6 caras que tiene el dado solo hay 3 números impares, entonces sería 3 sobre 6 es igual a 0.5, que es la probabilidad de que caiga un número impar. El siguiente es la probabilidad de que caiga un número primo. Entonces la posibilidad del suceso B es igual a 3 números que son primos en el dado sobre las 6 caras del dado, que es igual a 0.5, que es la probabilidad de que caiga un número primo. Y ahora vamos a hacer la intersección entre esos dos eventos. La probabilidad de que caiga un número impar y un número primo. En este caso ya cambia. Entonces la posibilidad del suceso A y el suceso B es igual a 6 caras que tiene el dado y dos números que son el 3 y el 5, ya que el 3 es impar, el 5 es impar, el 3 es primo y el 5 es primo. Y eso es igual a 0,33333. Esa es la posibilidad de esta intersección. Y aquí hay un diagrama de conjuntos para entender mejor el ejercicio. Entonces, en el conjunto A tenemos el número 1, el número 3 y el número 5. En el conjunto B tenemos el número 2, el número 3 y el número 5. Y en la intersección solo tenemos a los números 3 y 5. Ahora nos vamos a ir a la unión de estos dos sucesos, que es lo que nos piden. La probabilidad del suceso A o el suceso B es igual a la probabilidad del suceso A, que es 3/6, más la probabilidad del suceso B, que es 3/6, menos la probabilidad de la intersección del suceso A y el suceso B, que es 2/6, que es igual a 0.6, que sería la probabilidad del suceso de la probabilidad A o B. Bueno, el segundo ejercicio dice: ¿qué probabilidad hay que aparezca un número menor que 3 o un número mayor que 4? Entonces, lo vamos a nombrar el suceso A, como anteriormente lo habíamos hecho. Número menor que 3, la probabilidad del suceso A es igual a 6 caras del dado y dos números que son el 1 y el 2, que son menores a 3. Eso es igual a 0.3, que es la probabilidad. Ahora, número mayor que 4, la probabilidad del suceso B es igual a 6 caras del dado y dos números que son el 5 y el 6. Eso es igual a 0.3, que es la probabilidad de que salga un número mayor que 4. Y esta es la intersección. Entonces, número menor que 3 y número mayor que 4. ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad es igual a 0, porque no existe ningún número que sea menor que 3 y mayor que 4. Y a la hora de hacer la unión queda probabilidad del suceso A o el suceso B es igual a 0.3, que es la probabilidad del suceso A, más 0.3 probabilidad del suceso B, menos la intersección del suceso A y el suceso B, que es 0, y eso nos da 0.6.